¿Cómo puede existir un lago que no se mezcla con el mar? Imagina meter la mano en el agua y sentir dos texturas distintas al mismo tiempo. A la derecha, agua dulce, tibia, casi transparente. A la izquierda, agua salada, fría, con un color distinto. Y entre las dos, una línea real, visible, que puedes seguir con el dedo. No es una ilusión óptica, no es un montaje, es un fenómeno que existe ahora mismo, en varios puntos del planeta, y la ciencia detrás de él es más extraña de lo que imaginas. Seguramente ya viste esto sin darte cuenta. Cuando haces la vinagreta para la ensalada, el aceite flota sobre el vinagre. Los agitas, y minutos después vuelven a separarse solos. Eso pasa porque tienen densidades distintas. Ahora, multiplica eso por el tamaño de un río, de una bahía o de un lago entero. La naturaleza hace exactamente lo mismo que tu vinagreta, pero a una escala que parece imposible. Y entender por qué el agua puede negarse a mezclarse te va a cambiar la forma en la que miras cualquier masa de agua el resto de tu vida. Empecemos por la física básica, porque sin ella nada de esto tiene sentido. El agua dulce y el agua salada no son el mismo líquido, aunque lo parezcan. El agua salada pesa más, contiene minerales disueltos que le dan más masa por cada litro. Eso significa que cuando se encuentran, la salada tiende a hundirse y la dulce tiende a quedarse arriba, como el aceite en tu vinagreta. Pero hay un segundo factor que casi nadie conoce, la temperatura. El agua fría también es más densa que el agua caliente. Entonces, cuando un río helado, cargado de agua de deshielo, se encuentra con el mar, no solo chocan dos tipos de agua distintos, chocan dos densidades distintas por partida doble. Y el resultado es una frontera que puede durar minutos, horas o incluso kilómetros de distancia antes de desaparecer. Pero lo que nadie esperaba es que este fenómeno no es raro ni aislado. Ocurre todos los días, en decenas de lugares del mundo, y algunos de ellos se han vuelto virales sin que la mayoría sepa por qué. Vamos al primero, el Golfo de Alaska. Ahí, los glaciares derriten toneladas de hielo cada verano y ese agua fría, casi sin sal, se vierte directamente al océano. La diferencia de densidad es tan fuerte que, en lugar de mezclarse enseguida, el agua de deshielo forma una capa que flota literalmente sobre el agua salada del mar. Desde un barco, puedes ver el borde exacto donde termina un agua y empieza la otra. Los pescadores locales lo conocen desde hace generaciones. Le llaman simplemente la línea y puede extenderse por varios kilómetros antes de que la turbulencia del oleaje finalmente las una. Ahora vamos a Sudamérica, porque aquí el fenómeno se vuelve todavía más espectacular. Cerca de Manaos, en Brasil, dos ríos gigantes se encuentran, el río Negro y el río Solimões. Uno es oscuro, casi negro, con aguas ácidas y lentas. El otro es amarillento, rápido, cargado de sedimento de los Andes. Cuando se juntan, no se mezclan de inmediato, corren en paralelo, lado a lado, durante más de 6 kilómetros. Puedes literalmente pararte en un bote con un pie de cada color de agua. La razón es la misma de siempre, diferencia de velocidad, de temperatura y de densidad. Pero aquí el contraste es tan visual que se ve incluso desde el espacio, en fotos satelitales. Y aquí llega el giro que muy pocos conocen. Este fenómeno de capas que no se mezclan no solo crea postales bonitas, en ciertos lugares, se ha convertido en algo mucho más peligroso. Existe un lago en Camerún, en África Central, llamado Lago Nyos. No está conectado al mar, pero sufre exactamente el mismo problema de estratificación que vimos antes. Capas de agua que no se mezclan entre sí. En el fondo del lago hay una capa profunda, fría, cargada de dióxido de carbono que se filtra desde el subsuelo volcánico. Encima, una capa más ligera y oxigenada, donde vive la vida normal del lago. Durante años, estas dos capas conviven sin tocarse, exactamente como el aceite y el vinagre de tu ensalada. El gas se va acumulando, año tras año, atrapado abajo, sin escapar. En 1986,
Algo alteró ese equilibrio. Pudo ser un derrumbe, una lluvia fuerte o simplemente el paso del tiempo. Lo cierto es que las capas finalmente se rompieron. Y cuando eso pasó, el lago liberó de golpe una nube gigante de dióxido de carbono, casi 1 kilómetro cúbico de gas, que salió disparada del agua como si el lago hubiera hecho erupción. Esa nube de gas, invisible y más pesada que el aire, bajó rodando por los valles cercanos mientras la gente dormía. Murieron más de 1.700 personas en cuestión de minutos, sin ningún síntoma previo, sin ninguna advertencia. Muchas ni siquiera despertaron. Fue el mismo principio físico que separa dos ríos de distinto color, pero llevado a una escala mortal. Ese evento tiene nombre científico: erupción límnica. Y solo se conocen 3 casos documentados en toda la historia, todos en lagos de origen volcánico en África Central. Desde entonces, científicos instalaron tuberías especiales en el lago Nyos para liberar el gas poco a poco, de forma controlada, y evitar que algo así vuelva a pasar. Literalmente, hoy en día hay tecnología humana trabajando todos los días para evitar que un lago vuelva a explotar. Ahora piensa en esto un segundo. La misma física que hace bonita una fotografía de dos ríos de colores distintos en Brasil es la que casi mata a miles de personas en África. La diferencia entre un fenómeno hermoso y uno mortal muchas veces es solo cuestión de qué gas o qué mineral está disuelto en el agua. Y aquí está el dato que probablemente no sabías y que vas a querer contarle a alguien esta misma noche. El agua del Río Negro y el río Solimois, esa frontera visible de 6 kilómetros que ves en las fotos de Manaos, tarda más tiempo en desaparecer que el que tardarías tú en cruzar toda la ciudad caminando. Y mientras tanto, en el otro lado del planeta, existen lagos que guardan gas venenoso atrapado bajo el agua desde hace siglos, esperando el momento exacto en que la estratificación se rompa. La naturaleza no necesita explosivos ni fuego para ser peligrosa. A veces, solo necesita que 2 capas de agua se nieguen a mezclarse un poco más de la cuenta. Así que, la próxima vez que veas aceite flotando sobre vinagre en tu cocina, acuérdate de esto. Es el mismo fenómeno que dibuja líneas invisibles en el océano, que separa ríos gigantes en plena selva amazónica, y que en un lago de África casi se convierte en una tragedia silenciosa. ¿Tú conocías alguno de estos lugares? ¿O esto es la primera vez que escuchas sobre aguas que no se mezclan? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría saber cuál de los 3 casos te sorprendió más. Si llegaste hasta aquí, dale like a este video. Así, el algoritmo sabe que vale la pena mostrarlo a más gente curiosa como tú. Y si quieres seguir descubriendo lugares del planeta que parecen sacados de otra realidad, suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video.